Ya estamos hablando de un nuevo capítulo de la olla. Este es toma 2. Tuvimos un pequeño desliz, pero ya estamos grabando un nuevo capítulo de la olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien. Parece que el feriado nos está saboteando el Meet también. El Meet dijo como que me hacen trabajar hoy día. Eh, así que ojalá no se corte de nuevo. Ojalá no cobre venganza otra vez. Pero bien, aquí ando media cansada, media acalorada porque hay 25 grados y eso donde estoy es básicamente el apocalipsis. Eh, y eso, plena mudanza, ha sido difícil, ha costado, pero como dice el proverbio en internet, los horrores persisten, pero yo también. Es una buena frase. Es una buena frase que además nos va a tener parados por un tiempo. Vamos a estar más o menos 3 semanas, un mes sin grabar. Porque estás en proceso de mudanza, te vas a cambiar de país incluso. Va a ser un trámite bien largo, así que vamos a tener aquí Sí, un parón. y además mi residencia definitiva la voy a tener justamente como en un mes más. Entonces, mientras tanto, voy a estar en un lugar donde grabar es un poquito difícil, que el micrófono, porque imagínate, meter el micrófono a la maleta, sacar el micrófono de la maleta, un poco complejo. Pero después de eso ya vamos a estar de vuelta en nuestro cronograma habitual. Eh, y en una época donde pasan cosas, oye, pasan muchas cosas. Pasa harto, pasa harto. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar principalmente de tres temas. Sé que lo podemos dividir así, que es que primero ya tenemos una fecha límite para poderle inscribir tanto las candidaturas presidenciales como las listas parlamentarias, que todo partía con una lista única, ahora terminaron en dos por parte del oficialismo, y además vamos a hablar sobre los dichos de José Antonio Gas respecto a la relevancia del Congreso. Vamos a partir con este tema, donde el líder republicano en el 21 seminario de Moneda Patria Investments 2025 afirmó que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. La ley es ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los plazos que están establecidos. Por supuesto, esto generó un gran revuelo. Tenemos que han habido críticas por parte de Chile, vamos, del oficialismo, del gobierno. Ha habido varias críticas incluso de su propio sector, señalando de que, como después por supuesto sería desmentirse, señalando que va a respetar la constitución y que además ha sido una serie de fake news levantadas por la izquierda radical. Que ha sido ¿A dónde leí una diputada? También dijo como en Radio Agricultura que era una mala interpretación de lo que le habían dicho. Siempre sale, por supuesto, este tema fallido de que no lo entienden. En eso, bueno, no quería decir eso, sino quería decir esto otro. Eh, pero creo que por este lado, como el tema de, porque después salió un poco la conversación ahí mismo, de por ejemplo, Jan Jara, que decía que pensar que aquí se puede gobernar por decreto de forma autoritaria me parece un error. Por algo hay democracia y eso involucra que hay que tratar de conversar con todas y todos y no cerrar las puertas, sino de abrir las posibilidades del diálogo. Lo mismo Evelyn Matei, que señaló que estas frases son desafortunadas. Es muy relevante que tengamos claro, por ejemplo, que el Congreso puede acusar constitucionalmente a un ministro o ministro de la Corte Suprema, al propio Ujú. presidente de la República. Así de relevante es, esto se señaló posteriormente en Radio Agricultura. Bárbara, ¿qué opinas sobre estos dichos de José Antonio Caz que generaron un gran revuelo en esta semana? A mí me parecen derechamente antidemocráticos. Creo que no, no, yo voy a desconfiar con que fue algo de quería decir otra cosa, porque ¿qué otra cosa quieres decir? Como, ahora, yo aquí quiero decir que estoy muy de acuerdo con algo que dijo la ministra vocera. Quizás creo que no lo debería haber dicho la ministra vocera. Siento que quizás se abre un flanco, pero yo estoy muy de acuerdo, porque la ministra vocera salió a decir que obviamente a él no le importa el Congreso, estoy parafraseando, porque en el tiempo que estuvo sentado ahí no hizo nada. Quizás por eso José Antonio Cast cree que el Congreso no es tan necesario,
Pero me parece que en un país donde tenemos una división de los tres poderes del Estado, donde el Congreso es importante, o sea, el Congreso es lo único que realmente le hace como este contrapeso a nuestro presidencialismo que de como nosotros tenemos un país, somos un país muy presidencialista. Es así. Por eso esa fue una discusión que se dio en la convención y toda la chaya. Eh, entonces el Congreso le hace ese contrapeso. Por eso también hablamos de que muchas veces cuando tienes un Congreso de oposición es difícil gobernar. Y yo no entiendo cuál es la idea de José Antonio Cast, porque si José Antonio Cast efectivamente gana la elección, lo más probable es que no tenga un Congreso en su contra. Yo debo decir que yo veo oscuro el panorama de las parlamentarias. Como, espero estar equivocada, pero, o sea, no entiendo muy bien a qué te puedes referir si no es a que vas a gobernar por decreto. Que es algo que yo siempre digo, que cuando alguien hace una declaración como esa, la gente de su sector también tiene que pensar si esa declaración es aceptable si le hiciera el sector contrario. Y creo que ahí, es que yo creo que eso es lo que Chile Vamos está haciendo. Yo creo que Chile Vamos efectivamente vio, punto uno, que tiene que dejar de estar alineándose con la derecha, con la ultra, porque esa es la única forma en la que van a salvar. Y dos, que efectivamente esta misma declaración la hace Janet Jara, arde Troya. O sea, porque de nuevo, este miedo al comunismo, que equiparan el comunismo con totalitarismo, cuando en Chile el único gobierno totalitario ha sido una dictadura de derecha. Entonces, no sé, yo desconfío, desconfío, desconfío. Sí, yo creo que mi comentario va por el mismo lado. Creo que como en el sentido que Cast se contextualiza en los líderes de afuera también. Por ejemplo, Milei es muy de eso, Trump, para qué decir, el Congreso ha levantado un poco esta idea de que ha gobernado por decreto y eso te está pasando por el tema de la Constitución. Y eso en un país que efectivamente tiene un Congreso que, si bien no es tan fuerte, sí tiene una cierta representación. Entonces, incluso propios republicanos señalaban que nada que ver lo que está haciendo Trump, de no pasar por el Congreso para poder un poco gobernar. Lo mismo pasó en Mm. Argentina. Creo que en el caso de Argentina es un poco más similar por el hecho de que la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, tiene, tiene harto escaño, tiene harto apoyo, no solamente en el Congreso, sino que también en las gobernaciones, en otros espacios diferentes al Poder Ejecutivo. Entonces ahí es un poco diferente, pero el tema del gobernar por decreto, esta ley Omnibus, creo que se llamaba, que era esta serie de medidas que eso, un poco desarmaban al Estado como tal, algo que logró, disminuyó harto bastante, por ejemplo, el tema de los ministerios. Es una de las principales promesas de Milei. Creo que caso no lo lograría como tal, pero al mismo tiempo es extraño en el sentido que, por ejemplo, uno de sus anuncios también de esta semana, a lo que hablamos en programas anteriores, que Rodolfo Carter va como candidato a senador por la Araucanía. Es como no lo toma como relevancia, pero sí le toma importancia a este paso. Si fuera por él, ahí se nota que no tendría congreso. Porque creo que ahí también donde viene, es como, no lo comparto, pero sí creo que tiene un punto, José Antonio Caz, que es algo que también criticamos nosotros, que es el sentido de que es la más labor del Congreso. Que eso es diferente. Es Ujú. diferente que el Congreso esté haciendo mal las cosas. Que tenemos efectivamente un circo ahí montado, que cuesta un poco llegar a los acuerdos, que hay disputas constantes entre los poderes políticos, cosas que se lograron, por ejemplo, las 40 horas, la reforma de pensiones, se logra con un Congreso alineado buscando llegar a estos espacios. De eso funciona la democracia. No es la idea que pensemos todo igual, sino que pensemos diferente y lleguemos a esta conclusión que nos deje a todos contentos. O por lo menos una mayoría muy amplia contenta. Entonces, en ese sentido, como entiendo que este discurso de campaña anticongreso permea la ciudadanía. Porque la ciudadanía está disgustada con estos hueones. Está enojada con estos hueones. ¿Es para suprimirlo y estallarlo? No. Para nada. No creo que sea la solución.
Yo creo que es al contrario. Y creo que aquí es donde viene también un poco esta idea que se conversa dentro de los propios partidos, que se logra, que no se logra, que son las listas únicas. Que es lograr la lista única, que es lograr la unidad y posicionar buenos nombres dentro de una lista parlamentaria, porque el que no es lo mismo tener un diputado que efectivamente vaya a todas las sesiones, que esté participando, o por ejemplo tener a una doctora Cordero que está desaforada, tener a Joaquín Lavín Jr. que está posiblemente desaforada, tener a Calisto que va a estar posiblemente desaforado, tener a, por ejemplo, se me olvida el nombre, Pulgar, creo que es, lo voy a buscar. Que Sí, estoy segura. no, Pulgar está desaforado, sí, efectivamente está desaforado, pero hay un diputado que está desaforado que consiguió las firmas para postularse como senador. Voy a buscar el nombre, pero Pulgar también está desaforado, así que se siguen sumando nombres de personas que están metidas en diferentes... Ojeda, por ejemplo, también puedo seguir diciendo nombres porque estamos en el Congreso de la historia con más personas que están fuera. Catalina Pérez, y aquí puedo seguir nombrando gente. Entonces, creo que eso da una sensación de que tenemos un mal Congreso, de que nos están cagando, de todo esto que nos ayuda a fortalecer la democracia y que discursos de la persona que está liderando la encuesta en algunos espacios, como pasó KM esta semana, o está por lo menos apuntando a llegar a segunda vuelta, creo que es sumamente peligroso. Sí, estoy 100% de acuerdo. Entonces, como por ese lado, se va generando esta mirada que el Congreso nos sirve porque tenemos también esta mirada, como decís tú, hiperpresidencialista, donde la Sonia Bachelet hace algo, el Merluzo tiene toda la culpa, como son discursos que de repente suenan chistosos, pero te muestran algo, te muestran que el presidente tiene que tener la solución a todas las cosas, cuando así no funciona el órgano estatal. Y ahí es donde también van discursos de campaña de poder reducir el Estado porque un poco la cultura chilena es también querer un Estado más amplio, pero sin que pero con esta desconfianza constante de que el Estado siempre funciona mal. Entonces, harta confianza en la municipalidad, por ejemplo, y la participación en diferentes organizaciones gubernamentales, por ejemplo, las gobernaciones, por ejemplo, los centros de adulto mayor, cosas por el estilo que son con inversión estatal, que el hospital público, como la presencia del Estado es súper fuerte en Chile. Pero confiamos y están liderando las encuestas personas que dicen como no, que el Estado te está cagando. Por ejemplo, Franco Parisi siempre ha dicho no, que la plata está, pero está siendo mal utilizada y está siendo mal distribuida, y que los políticos ganan y roban y roban y roban, pero seguimos confiando en el Estado, y creo que aquí es donde se tiene que mantener esta confianza ciudadana. Y Bárbara, para seguir un poco en este avance y un poco conversar respecto a lo parlamentario, ya tenemos bastantes nombres, ya tenemos personas que van a la reelección, otras que no, pero antes de pasar a los nombres como tal o las personas que están sonando, vamos un poco a la discusión parlamentaria porque esta semana también se cierran las listas. Se cierran las listas. En nuestro Ujú. último programa tuvimos a la democracia cristiana uniéndose al comando de Janet Jara con una esperanza de que se lograra este amplio acuerdo que fuera desde el Partido Comunista a la democracia cristiana, pero tenemos a dos descolgados que son la Federación Regionalista Verde Social de Mulet y Acción Humanista de Thomas Hirsch. Nombro a estos dos personajes, son los más, los más destacados dentro de estos partidos, que además se unen a otros movimientos, otros partidos más chiquititos, que no tienen gran participación parlamentaria y aquí tiene un dejo de querer salvar a sus propios partidos más que mostrar esta disputa de que no los tomaban en cuenta dentro de la discusión. Así que, ¿qué opinas tú, Bárbara, de que no se haya logrado la lista única en el oficialismo? Me da tanta lata. Te juro que me da tanta lata. Más que nada porque creo que es necesario. O sea, yo entiendo que hay diferencias. Obvio que hay diferencias. Como por algo no es todo un mismo partido. O sea, claramente. Pero, o sea,
es necesario que haya unidad, y es una lata que no se logrará porque siento que efectivamente abre un flanco. O sea, es inevitable pensarlo. Espero, eso sí, que las 2 listas igual logren su cometido y que después, sí, efectivamente, o sea, los representantes que consigan, porque yo creo que igual es imposible que no consigan representantes, o sea, está bien, seamos realistas. Ojalá puedan actuar como bloque. Creo que eso al final puede darle más fuerza, pero también me pasa que no entiendo por qué les es tan difícil ponerse de acuerdo. Sobre todo cuando ya hay un pacto detrás de la candidatura a presidencia. Y por este lado, también, aquí lo que me pasa con este hecho como tal, que Mulet señaló que era porque no se sentían escuchados, no se sentían como incluidos y que los grandes partidos no querían conseguir este acuerdo. Pero, por ejemplo, leía al alcalde de mi comuna, La Cisterna, Joel Olmos, que renunció a Acción Humanista, un poco por esto, porque decía, sentía que era algo que solo buscaban un detonante para poder realizarlo. Porque hay que entender que estos partidos necesitan un mínimo de parlamentarios, tienen un mínimo de representación, un mínimo de votos para poder sobrevivir. Entonces, como partido, más que dentro de la gran lista. Entonces, lo que me pasa con esto, que estoy de acuerdo con que eh, tiene que haber esta unidad, pero creo que esta unidad también se tiene que reflejar dentro de conglomerados más grandes. Estos partidos pequeños, estos partidos instrumentalistas, un poco lo señalaba la semana pasada, no me gustan. Creo que la instrumentalización de Acción Humanista, del Partido Regionalista Verde Social, en su momento Meo con el PRO, el MAS con Navarro, Comunes, por ejemplo, también. Comunes era un partido pequeño, muy instrumentalizado, y ahí vimos cómo quedó, con todas sus personas metidas hasta las cachas con temas de plata. Eh, y los partidos, por ejemplo, que si bien son instrumentalistas, pero crecen, tienen una representatividad de por ejemplo, el Partido de la Gente. El Partido de la Gente tuvo sus diputados. Se fueron todos, renunciaron todos, pero tuvieron una representatividad. El Partido Republicano, y esos son partidos que van creciendo, que tienen una representatividad un poco mayor. Pero estos partidos pequeños, o partidos que van perdiendo fuerza, van perdiendo fuelle, por ejemplo, la democracia cristiana, el PPD, un poco lo hemos criticado, lo hemos mencionado, pero tienen una cierta representatividad. Entonces la instrumentalización de estos partidos, que después se terminan desarmando, por ejemplo, el Partido Humanista, Igualdad, y así puedo seguir nombrando partidos, creo que tienen que caer por su propio peso. Tienen que caer por Mm. su propio peso. Entonces, después se terminan uniendo a otros partidos y comienzan los loteos cuando entran, por ejemplo, no sé, al Partido Socialista, al PPD, a la Democracia Cristiana, al Frente Amplio. Que son cosas que pasan, son cosas que pasan dentro de todo. Cuando, por ejemplo, pasó lo del el Frente Amplio, que eran muchos más movimientos pequeños, se terminaron uniendo a los partidos más grandes, que era Revolución Democrática y Convergencia Social, para después formar el gran partido que es el Frente Amplio. Entonces, existen partidos fuertes, existen colectividades fuertes que creo que tienen que llevar a eso. Por ejemplo, la reforma política busca que no haya tanta fragmentación con partidos pequeños, porque los partidos pequeños generan discolaje. Entonces creo que eso es igual, creo que genera un problema de la democracia. No estoy de acuerdo con que sean dos, que sean republicano y demócrata. No, mucho menos el partido único. Mucho menos, porque no falta. Pero, pero sí que hay un acuerdo amplio de diferentes formas, pero que estos partidos chicos costen el huevo, porque siento que ya en este espacio de la democracia, de nuevo, no van a generar el gran movimiento. Y al No, final solo contribuyen a la fragmentación. O sea, y no necesitamos más fragmentación. Y de hecho, Chile ha demostrado que no se necesita más fragmentación. O sea, porque la fragmentación es inseguridad. Y no me refiero en el sentido de la seguridad, el crimen y esas cosas. Me refiero a la inseguridad, la inestabilidad.
Y eso es algo que yo siento que en Chile se quieren acuerdos. Lo que pasa es que cada quien tiene visiones distintas de qué es lo que hay que acordar, pero se quieren acuerdos. Y el tema es que si están todos fragmentados, no hay acuerdos. Ahora, la izquierda siento que está menos fragmentada que otras veces, así que Aplausos para ellos. aplauso para ellos, una estrellita. Pero sigue estando dividida. Y eso no beneficia a su electorado. Ahora, yo también entiendo cuando tú y eres un partido y armas esta coalición y armas las listas parlamentarias, al final igual se negocian cupos. Y no solo se negocian cupos, se negocian priorizaciones dentro de esas listas. Y obvio que de repente en estos lugares donde no hay tantos cupos, obvio que se van a formar roces entre las distintas subcoaliciones. El socialismo democrático, Frente Amplio más PC, que ya no sé cómo se llaman, porque Apruebo Dignidad está muerto y me niego, yo siempre me negué a ese nombre, siempre, siempre, Creo lo que es, odiaba. creo que es Unidad por Chile, ¿o no? Pero eso no era como todos. Bueno, ahora no sé cómo funcionará ahora. Eso, Creo que es eso Unidad voy, por Chile. Va por ahí. a eso voy. Pero Unidad por Chile no era como todos en la primaria. Eso, el nombre de la primaria, me acuerdo. Pero ya que no está el Preps, sí tenías razón. Bueno, Bueno, si nos está escuchando alguien de lo que era Unidad para Chile, cuéntenos eso. cómo se ¿Cómo se llama la llama? wea. Pero ese es el tema, como que claro, yo igual entiendo que existen diferencias, hay líneas rojas, y por eso, no sé, si el FREPS quiere un cupo y el Frente Amplio quiere el mismo cupo, como ya, hueveado, atado y todo. Pero igual creo que se podría hacer un esfuerzo. Mira, aquí tenemos los nombres, por ejemplo, que estarían tanteando por esta lista. Eh, atención, atención, creo que esa es la definición. Tenemos que buscan incluir a Alejandro Navarro, ese es candidato presidencial, también bien dijo. Jaime Naranjo, este compañero que habló 400.500 horas hasta que llegara Giorgio, que 14 horas, si mal no me recuerdo. Y yo las vi todas. quería por el Maule, que se enojaron con Paulina Bonovich porque era un poco la disputa que se tenían por ese lado, que terminó un poco expulsando a Naranjo del Partido Socialista. Tenemos que también esta lista está junto con el Partido Popular, que está constituido en 4 regiones, la Alianza Verde Popular, constituido en 4 regiones, y varios movimientos socialistas, como Movimiento Archipiélago Soberano y Transformar. Este último de Jorge Charp, que también iría como senador por Valparaíso por esta lista. Esto se suma a Priscila Fleming, de la Federación Regionalista Verde Social, Octavio González, expresidente del Partido Humanista, Alejandro Navarro, que buscaría ser diputado por Concepción. También iría Christian Vittori por Maipú. Christian Vittori, persona que estuvo enjuiciada por el caso Basuras, ex demócrata cristiano. Así que antes de Katy Barriga había algo peor. Y ese algo peor era Christian Vittori. Por algo salió Katy Barriga. Así que tampoco olvidemos eso. Después tenemos a Mónica Sánchez, ex concejala por Pudahuel. Y Guillermo Flores, que es concejal por Estación Central. Además, se busca llevar a César Leiva. ¿Quién es César Leiva? Usted es más conocido como Contralorito. El personaje que estuvo en redes sociales que después lo funaron. Antes era Gastón Innova, ¿no? Gastón Noa. Grandes personajes. Grandes personajes. Pero algo me suena que Sí, lo funaron. ¿Me como que quieres? los otros quedaron, pero no me acuerdo por qué. ¿Qué? Por ahí. Además, Tomás Hirsch quería por el distrito 11 a la reelección y Ana Bagania Gaspuri quería por el distrito 12. Y por último, de llevar al ex constituyente de la lista del pueblo, Alejandra Pérez, y al actor de Machuca, Daniel Mateluna. Ya, así que ahí tenemos un poco los nombres. También quiero saber que están negociando con Alejandro Guillé, buscando levantar a todos estos personajes Oye, que. pero reviviendo gente, ya, sí, así. Ay, y la otra era Karina Oliva. También.
También Ah, no. parece que iba a estar en este, ¿cómo se llama el programa? El baile de los que sobran, ¿no? No, esa es la voz de los que sobran, pero tenía otro nombre. Ah, lo que cae de los inocentes. El silencio de los inocentes. Basta, basta. Aparte, eso es otra cosa que me molesta. Yo entiendo que hay que llenar cupo. Obvio que sí. Basta de revivir personajes que son perjudiciales. Y esto también basta de estos personajes y su responsabilidad. Como, sorry, tu ego no puede pesar más que querer tener o sea, obviamente lo ideal sería una mayoría en el Congreso, pero siquiera tener una presencia potente. Por ejemplo, Daniel Jaude. O sea, basta de insistir con esa candidatura que no le hace bien a nadie. Perjudica a la alianza, a toda la alianza, porque si es que va ahí con Jadwe, o sea, te van a sacar en cara que está yendo con Jadwe. El loco además es súper controversial dentro de todo, o sea, lo que él dice siempre es, para empezar, siempre es cero atinado y cero acertado. Y aparte, o sea, perjudica a la candidata presidencial. Y de verdad se quieren farrear la candidata presidencial, que yo insisto, yo ya no veo la elección tan cerrada como la veía antes. Yo ya pensaba la derecha la tiene ganada y ahora veo que hay hora mínima esperanza. Y lo vaya a desperdiciar, ¿por qué? ¿Por tu ego? Y además yo creo que no gana. Sorry. Es muy poco probable que esta lista saque a alguien. Entonces, ese es el tema. Como, entonces ya, Jadwe obviamente no iría por esa lista, iría por la otra, asumo. Pero le haría daño. Karina Oliva le hace daño a ese pacto random que se sacaron de quizás dónde. ¿Cachai? O sea, yo diría dónde se sacaron, no voy a decir. Incluso Pero ya saben de dónde se lo sacaron. Ya. yo creo que Sharp es perjudicial. O sea, ¿en qué aporta? ¿En qué aporta? Ese es el tema. Entonces, yo entiendo que la política se basa en egos. Es obvio. O sea, todos quieren ganar, todos quieren un pedazo. Pero de repente tienes que asumir que tú no vas a ganar y que es necesario ganar. Y ahí es donde tenéis que dar el paso al costado. Contribuye de otra forma, si tienes alguna forma de contribuir, porque hay algunos que yo creo que son cero aporte en cualquier espacio. Pero ¿cómo tanto? Porque es ego, es puro ego. Eso mismo de levantar esa lista random, ego, puro ego, puras ganas de figurar. Y hay veces donde hay que priorizar. O sea, bacán que queráis figurar, pero hay mucho en juego. El escenario está súper difícil. El escenario mundial nos está diciendo lo que puede pasar en estas elecciones, no solo a nivel presidencial, a nivel parlamentario, porque las derechas ultra, están ganando en otras partes y están haciendo cosas terribles. O sea, uno ve lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, terrible. Y hablando de eso, patriotas de cartón que le aplauden cada vez que se habla de que se va a sancionar a Chile. Sorry, pero si eres patriota, aunque no estés de acuerdo con el gobierno, te cuadras. Porque no puedes permitir que otra fuerza random te esté amenazando así. Entonces, lo que me pasa con todo esto es que las ultras están ganando. La ultra en Chile igual está convenciendo. Y tú te lo querís farrear porque querís ser candidato. Lo encuentro irresponsable y las militancias, la política debería ser responsabilidad, debería ser querer hacer las cosas bien y debería ser la colectividad, o sea, el trabajo en conjunto, porque si no, trabajáis solo. Po. ¿Cuál es la idea de armar una lista? ¿Cuál es la idea de militar? ¿Cuál es la idea de buscar un cargo político? Si vais a ser solo como Jesucristo, ¿cachai? Como que ¿cuál es la idea? Y al final es puro ego. Sharp quiere competir porque es un egocéntrico. Karina Oliva quiere competir porque es una egocéntrica. Y no van a ganar, además. No van a ganar. ¿Cuál es la idea? Sharp en bola. Karina Oliva no va a ganar ni cagando. Ni cagando. O sea, cero posibilidad. Cero. Javi yo creo que no gana tampoco. O sea, No, porque Javi le viene en Recoleta, pero yo no sé en el resto de las comunas. Porque la elección no es solo en Recoleta.
No, Entonces, no falta. entonces, eso me pasa. Como, y mientras tanto, uno ve estas negociaciones a lo random, muchos candidatos de la derecha ya empezaron a hacer campaña. Sí, esto, un poco en resumen, esto no aporta en nada. No, te resta voto, porque de nuevo tienen sus propias bases, sus propios apoyos, y que al mismo tiempo es más plata que tiene que aportar el server, que bueno, ojalá todos tengan la oportunidad de hacerlo, pero no sé qué tanto aporta, por ejemplo, que el partido de la gente vaya como con su propia lista, por ejemplo, ¿no? Y no se haya unido a ninguna otra. ¿Qué va a pasar con demócratas? Porque también tenemos que por el lado de la oposición eh, está Chile Vamos buscando aliarse con demócratas, dándole prácticamente nada de cupo. Y uno de los cupos que está disputando es con Calisto, que es una persona que está con un proceso abierto por fraude al fisco. Y Bárbara, ya que están varios nombres efectivamente dando vuelta. Y un gran porcentaje, no es menor, un gran porcentaje de los ex convencionales constituyentes quieren postular. Entonces se abre un poco esta gran discusión, sobre todo con este terror que se generó con la convención constituyente. Por ejemplo, aquí tengo varios nombres que señala Malespina, que buscarían ir a la Cámara de Diputados y al Senado. Jaime Baza, Ignacio Churra, Tatanio Urrutia, Constanza Chondhout, siempre me costó pronunciar su apellido, Roberto Y Celedón, probablemente no sea, pero yo tampoco sé pronunciarlo bien. No César Valenzuela, Tomás Laivé, Marcos Barraza, Valentina Miranda, Erika Portilla, Adriana Ampuero, la tía Pikachu, Tatiana Madariaga, Alejandra Pérez, Voldarsky, Elisa Loncón y Beatriz Sánchez al Senado. Y por el lado de la oposición tenemos a Ruggero Cosi, Roberto Vega, Luciano Silva, Alejandro Jofé, Poliana Rivera, Ruth Hurtado, Eduardo Cretón, Catherine Montalegre, y ahí sí puedo seguir nombrando gente, Constanza Juve, Pablo Tolosa, y me estoy saltando varios entre medio. Así que Rodrigo Logan también se quiere volver a postular a la Cámara de Diputados cuando estaba también con un proceso abierto por mala utilización de fondos de campaña. Así que también tenemos para poder escoger de esta norma. ¿Qué opinas respecto a que esta gran masa que tuvieron esta prohibición, un poco de postularse eh, por un tiempo a cargos públicos, ahora lo pueden ejecutar con una convención que tiene un poco el imaginario colectivo que era todo lo malo de la política chilena, estábamos en ese órgano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves que vuelvan un poco estos personajes a la palestra pública? Yo nunca estuve en contra de que vuelvan a estar en política. Encuentro que eso es Mm. injusto. Aparte, a las derechas nadie les anda exigiendo lo mismo y las derechas también fueron tremendamente irresponsables en sus dos procesos constitucionales, en el primero y en el segundo. Y nadie les anda exigiendo que no se postulen. Nadie les anda exigiendo que si la derecha sale a la presidencia, no trabajen en el gobierno. ¿Y ellos se disfrazan de que hicieron las cosas bien? No. La convención, la primera convención, fracasó por muchas razones y una de ellas también tiene que ver con las derechas que no fueron capaces de cooperar en nada. Porque no cooperaron en nada. Y lo digo como alguien que siguió la convención, como no lo estoy diciendo como alguien que leía el resumen. O sea, yo vi los plenos, leí las indicaciones y las derechas no aportaron en nada. Y después tuvieron un proceso en el que mandaban como querían. ¿Y qué hicieron? O sea, quedó ahí, perdieron. Como, basta. Entonces siento que, ¿por qué este escándalo de que los convencionales postulen a cargos? No es con las derechas, es con la izquierda. Y para más encima, es con o sea, yo creo que hay un sector de la izquierda que fue tremendamente irresponsable, que son lo que fue la lista del pueblo, algunos independientes, algunos también de lo que es el socialismo democrático. O sea, también fueron súper responsables. Y algunos del Frente Amplio, efectivamente. Pero también hubieron convencionales muy responsables, que hicieron su pega lo mejor que pudieron. O sea, y que estudiaban y que hacían las cosas como podían. Y grande parte de eso son algunos de los que ahora
efectivamente están postulando. Por ejemplo, Tatiana Urrutia o Connie Schoenhout. Como, entonces, yo creo que la prohibición social, porque ya no hay una prohibición legal, a que participen en política y en espacios de representación popular es una tontera. Y si es que efectivamente no los quieren ahí, la gente votará. Así de simple. O sea, si es que efectivamente fueron tan malos y la gente los odia porque se farrearon la oportunidad y la weá, no van a votar por ellos y van a perder. O sea, todo. Ninguno está, ninguno de los que nombraste, por lo menos, o quizás alguno, no registro, están condenados por nada, están siendo investigados, están... Entonces, si es que no tienen procesos abiertos, si es que no hicieron faltas graves, si es que no hicieron nada ilegal, que vayan, que compitan. Porque uno puede decir muchas cosas, por ejemplo, uno puede decir mucho de Cast. Efectivamente, tú puedes decir, Cast no hizo nada en todo su año en el Congreso. Nada, cero. Excepto votar en contra de proyectos decentes como la ley Cholito. ¿Quién vota en contra de la ley Cholito, loco? Como, ¿qué tan desalmado tenés que ser? Y yo, que no estoy alineada con él, no votaría con él ni, o sea, ni amenazada. No diría que no puede competir porque fue inútil en el Congreso. Que compita. Y si la gente no lo quiere, va a perder. Punto. Entonces, eso me molesta. Sí, obviamente hay nombres que yo no comulgo con ellos. Yo, personalmente, Bárbara Pérez, no comulgo con ellos. Sí, creo que hicieron mala pega, pero no te voy a decir por eso que no pueden competir. Creo que contribuye justamente a la fragmentación y todo eso, y por ese lado te voy a decir que a mí no me parece que sea una buena idea. Pero jamás te diría, no, que no compita, que no puede competir, que no debe competir. ¿Sí? ¿Lo juzgo? Sí, por supuesto. Pero si es que a la gente no le gusta y cree que hicieron mala pega, los van a rechazar y listo, van a perder. La raja, continuamos. Sí, coincido. Creo que sobre todo la convención, que a pesar de todo se fue duro, injusto, un poco. Ahí ya un poco el tiempo lo dirá. Siempre el revisionismo del tiempo es más sabio, dicen por ahí, tanto para bien como para mal. Eh, pero sí creo que eso va a pesar electoralmente, como en el sentido de fue ex convencional, ah, no, y la cuestión y todo. Como lo más terrible de los terribles, por ejemplo. No me sorprendería que, por ejemplo, Rossi se postura a Rojas Bade, eh, de generar un Yo poco esta ahí, conversación. yo ahí sí creo que él no debe. Por ejemplo. No, ahí te diría, ese no. Bye. Punto. Pero me pasa también que siento que en ese sentido, y esto siento que es un problema de la izquierda en general, no se responde bien. No se Claro. responde de una forma tajante, de una forma que la derecha sí lo hace y que por eso convencen. Porque si dicen esto, nadie, o sea, o se va a decir en plataformas que no cuenta para nada, onda, Twitter, que por qué se está criticando justamente a la izquierda en vez de criticar también a los de la derecha que van a ir, porque van a ir algunos, Sí, hay si no me nombre equivoco. varios, nombre varios. Entonces, no les van a contestar en la tele probablemente eso, no van a hacer videos virales. Ojalá lo hagan, ojalá yo esté equivocada y me prueben que estoy equivocada. Pero ya ha pasado, que no se responde de esa forma dura, que además se puede, porque sí, tú me puedes decir, ah, pero sería cara raja porque también llevan gente. No, porque la idea no es decir, ellos están haciendo mal por llevar gente, es decir, ellos están haciendo lo mismo que nosotros y tienen las patitas de quejarse, ¿cachai? Entonces espero que alguien lo haga, si alguien del oficialismo me está escuchando. Es que también con la convención se ganó el framing de que ellos eran los que salvaban la web. La derecha del rechazo fueron los que salvaron esto. Como nosotros intentamos hacer todo para poder hacer este texto lo más maravilloso posible, pero no lo logramos. Así que rechácenlo ustedes desde afuera. Y Entonces, justamente eh, eso también pasa porque no hubo respuestas tajantes. sí, por supuesto. Se intentó, yo lo sé,
Yo lo sé, pero no hubo respuestas así. No hubo. Y eso era lo que se necesitaba. Creo que en ese sentido la izquierda tiene un mal manejo comunicacional. En redes, en tele, en radio, en prensa escrita. Falta saber responder, porque o se responde poco, o se responde mal, o se responde bien, pero no llega a ningún lado. Entonces, en ese sentido, como la idea del ex convencional y que además, por ejemplo, es experiencia. No son personas nuevas que están buscando llegar al Congreso, sino que tienen ahí un proceso que fue largo. Como si bien estuvieron un año, pero estuvieron un año prácticamente 24/7 encerrados en esa weá. Es como que fue muy poco tiempo el que se dio para redactar una constitución. Como un proceso político en Chile que tuvo negociaciones, que fue todo bien duro. Así que creo que por ejemplo, por mi lado, yo soy del Distrito 13, el lado donde salió Roja Páez, por ejemplo. Entonces no creo que vaya mucho por este lado. Pero bueno, vamos a ver cómo se va conformando las cosas. Y revisé, y efectivamente Francisco Pulgar era la persona que consiguió las firmas para poder postularse como senador independiente por el Maule. Así que ahí la memoria no me falló, pero me gustaría ahí haberlo ratificado. El otro nombre que, por ejemplo, va a ir por el Distrito 8 es Gustavo Gatica. Gustavo Gatica, que tuvo esta pequeña disputa dentro del Frente Amplio, porque iba a ir por el Frente Amplio, finalmente no fue, y va por el cupo del Partido Comunista, que deja a Carmen Hertz, que no va a ir a la reelección, ¿no? Soa La Carmen. SOA Carmen deja ahí ese cupo que usa eh, Gustavo Gatica. Así que también tenemos otro nombre también relacionado un poco con el proceso del 2019. Este proceso del 2019 que se va a ver creo que ya reflejado en esta elección más que en la elección anterior, porque estaba pasando en la elección anterior. Ahora a ver cómo lo va un poco entregando el futuro hacia adelante. Bueno, Bárbara, por relación al tiempo, vamos a pasar al siguiente tema, que son los candidatos presidenciales independientes. Tenemos que actualmente, por lo que nos muestran los datos de los propios candidatos, que eran los tres grandes nombres que se podrían llegar a la papeleta, parece que están llegando las firmas. Tenemos que Marco Enrique Uminami ya las consiguió. Tenemos que Harold Menigo le quedan cerca de 700 y Artés señala que quedan cerca de 500. Tenemos que tienen plazo hasta el lunes, es decir, cuando este capítulo esté arriba, todavía no vamos a saber efectivamente quiénes van a ser las personas que van a estar en la papeleta, pero consultarte sobre una papeleta que partió con 4 personas, ahora va a estar cerca de 8. ¿Por qué es? Janet Jara, Evelyn Matei, José Antonio Cast, Johannes Kaiser, Franco Parisi. Eso está listo. A esto se le suma Ominami, Artés y Harold May Nichols. Son 8 personas las que irían a la papeleta. Que, de nuevo, creo que era un panorama esperado, un poco, pero Sí, creo que nos desordena un poco el queso en relación a, por ejemplo, 2 meses atrás. de nuevo, no contribuye en nada. La mitad de esos candidatos no contribuyen en absolutamente nada. Nada. Cero. Cero. Entonces, yo creo que ahí es cuando un sistema como el sistema gringo es medianamente útil porque te filtra un poco los candidatos y siempre hay un third party, pero que no llega a nada, pero por lo menos uno, o sea, un par, o sea, porque no te, a ver, ¿en qué aporta Meo? ¿En qué aporta? Aparte, van a tener cada uno aprox un segundo de franja. Entonces, es un panorama difícil además porque no le aporta a nadie, no le aporta al votante, no le aporta a la competencia, obvio van a tener su nicho, pero, o sea, y bacán que cada quien tenga alguien que se ajuste a sus creencias, pero también hay que volver a entender que no siempre va a haber gente que se alinee 100% contigo. Y hay que saber también que de repente, Ay, salud. gracias. Entonces eso me pasa, que siento que no aporta y ya estoy chata de las cosas que no aportan. Como, por favor. Creo que ahí es donde va la respuesta institucional a esto también.
Yo creo que lo he comentado en el programa, pero lo he insistido. 35.000 personas es muy poca gente. Es muy poca gente. No, para un padrón electoral de 13 millones de personas. Necesitas 35.000 personas que te aporten. Y que esas 35.000 personas la estás rogando por favor a 3 días antes de poder inscribir tu candidatura. Si es que no, de un padrón de 13 millones de personas, estáis apenas con las 35.000, está complicado. Ahí se ve como que es una cámara de eco como que se amplifica respecto a lo que se busca generar. Entonces siento que estas tres candidaturas, que de nuevo, te van a... llegaste ahí y todo, y por ejemplo, por supuesto, si lo comparamos con las 600 personas que están ahí buscando firma, con personas que tienen su plataforma. Meo tiene 4 elecciones en el cuerpo. Harold May Nichols tiene un poco esta trayectoria relacionada con el deporte. Lo mismo Artés, que tiene ahí su trayectoria en elecciones anteriores. Pero siento que de nuevo es muy poco, es muy, muy poco, 35.000 personas como para buscar una representatividad. Por ejemplo, el mismo caso de Pulgar. Por eso lo buscaba para un poco esta parte. 2.000 personas necesitaba para poder postularse a senador. 2.000 personas en una región. Creo que es nada, es nada. Los porcentajes para poder apoyar candidatura independiente es muy poco. Ojalá puedan participar. Sí, el valor del independiente, si bien yo no lo magnifico como si se magnifica en ciertas categorías, y creo que tú, Bárbara, pensáis parecido a mí en ese sentido, que es como bien incierto el factor como independiente. Eh, por supuesto, es siempre un aporte y qué bueno que estén, pero esta idea del sobrevalorar el independiente por ser independiente, porque no es ni de izquierda ni de derecha, eh, es algo que es bien incierto y creo que tampoco aporta, tampoco hace tanto aporte. El único que aquí en este caso es Artés, que sabemos que es de una extrema izquierda bien recalcitrante, pero los otros se buscan un poco esconder respecto a eso, pero que también está dentro de la papeleta con el caso de Parisi. El caso de Parisi se muestra de una forma u otra, y por ejemplo ahí es donde van los esfuerzos del oficialismo, y creo que se destacan en el oficialismo teniendo este espacio de poder haber conseguido la primaria que consiguieron. Y Ujú. conseguir los aportes que consiguieron, porque de nuevo, el descolgado que se coloca en la encuesta y los analistas dicen, oye, ojo con Meo, oye, ojo con Mike Nichols, pero, weón, son de verdad personas que les costó conseguir 35.000 personas. Es la mitad de un estadio nacional. Como que lo tomemos en cuenta en relación a gente. ¿Cachai? Así como... Es súper poco para todo un país. Ujú. Eh, entonces, no sé para dónde nos va a llevar a cerrar esto, más allá de, puta, porcentajes mínimos que después se buscan relevar, como por ejemplo el caso de Jaime Mulet, como si es si yo encuentro que si es que no llega a la primaria, o si no si logra inscribir en la primaria, quizás no arma la lista única, por ejemplo, o esta lista por el lado, como decís tú, el ego de aparecer un rato un poco más en la tele, te Sí. hace sentir que está ahí mucho mejor. Es que eso mismo te iba a decir, es puro ego, puro ego. Como, porque es que aportas, porque, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es todo. Pero sí, ya tenemos un escenario presidencial ya un poco armado. Es muy probable que lleguen estas tres personas a la papeleta. 3 de 600 es un número menor, pero para mí la apuesta era uno. Bueno, ya. Ahí está. Se volvió loco y estaba sonando por algún motivo. A ver, espérate. A ver, Me estoy escuchando 2 veces. ¿Ahí sí? ¿No? Ahí sí, ahí ya. pero- Pero bueno, Bárbara, ya estamos finalizando el programa del día de hoy después de este repaso ya un poco previo a la inscripción de las candidaturas, a la inscripción de las listas. Todo va un poco con un panorama de los nacionales libertarios y republicanos por un lado, demócratas y Chile Vamos por otro, el partido de la gente
la lista oficialista como tal quería de la democracia cristiana el PPD, el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Radical también está ahí adentro, el Partido Liberal y un poco estos descolgados con partidos pequeños varios y con los cabecillas, ahí con Jaime Mulet y Thomas Hirsch en esta lista un poco que se arman. Hay otras listas menores, por ejemplo, creo que está el Partido Humanista como tal, que también tiene su lista que se inscribió en el CERVEL, porque me gusta que el CERVEL, como en su Instagram, sube como fotos de mientras los buenos están firmando. Es así como Ya. lista, tanto, se acaba de inscribir. Bueno, aquí está. Pacto Izquierda Ecologista Popular y Animalista y Humanista, integrado por el Partido Igualdad y Partido Humanista. A ver, el título. Pacto Izquierda Ecologista Popular y Animalista y Humanista. Chucha. 5 más entre medio. Me parece terrible, terrible. Mm, Eh, Pero sí, vamos. Vamos que se puede, vamos con todo el ánimo, que queda harto, harto por recorrer, por conversar en relación a esta elección, la mega elección que vamos a tener ahora en noviembre. Bueno, Bárbara, ¿algo que te gustaría agregar antes de cerrar el programa del día de hoy? creo que no, estamos bien. Creo que estamos bien, se conversó harto de los grandes temas de la semana. Y ya vamos a ir profundizando a partir de ya la idea que después cuando ya se inscriben las candidaturas, ya un poco se cierra el panorama, ya comienza la campaña próximamente, también comienza un poco la definición de los programas, ahí ya tenemos una pequeña polémica que no alcanzamos un poco a conversar hoy, que era el tema de la nacionalización del cobre en el programa de Janet Jara, pero creo que era Ujú, importante conversar de lo parlamentario, que hace rato señalamos que sobre todo a partir de los dichos de Cast, el Congreso es muy importante. El Congreso es como bien importante al momento de plantear una candidatura, porque si tenía el Congreso en contra, se te pone bien cuesta arriba poder cumplir tus promesas, programas de gobierno, cosas por el estilo, así que hay que tenerle ojito a eso. Bueno, Bárbara, buenas noticias, recomendaciones. ¿Con qué nos podemos ir el día de hoy? yo tengo, como siempre, recomendación. Es una cosa ya más vieja, tiene más de 20 años, tiene 22 años, y es una película. Es una de las películas que yo siento que de alguna forma influenció a una generación entera de niñas a querer ser periodistas. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las, como en las rom-coms, es muy usual que la mina trabaje en comunicaciones. Bridget Jones trabaja en comunicaciones. Andy Sack de El Diablo Viste la Moda trabaja en comunicaciones. Es como algo muy normal. Y a mí esta en particular yo creo que es de mis romcoms favoritas. Si es que no mi favorita, porque yo igual soy niña de romcoms, debo decir. Y es Cómo perder a un hombre en 10 días. Esta película es del 2003, protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey, que yo creo que con esa dupla es difícil que sea mala. Y se trata básicamente de Andy Anderson, que yo encuentro que es un nombre demasiado Gringo, raro, sí. que trabaja en una revista que se llama Composure y ella escribe columnas que como que parten con la pregunta ¿cómo? Y ella, en este sentido, ella no quiere trabajar en eso, ella quiere escribir sobre medio ambiente, sobre política, ella quiere ser una periodista seria. Y su jefa la tiene escribiendo estas cosas porque es una revista tipo Cosmopolitan. Y la cosa es que ella tiene una amiga que es experta en ahuyentar hombres. Y como que siempre, y la sufre porque se enamora muy intensamente. Ella está interpretada por Catherine Hahn, que también pedazo de actriz. Y Andy como que tira la talla de como hacer una columna que se llame ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Y su jefa dice, dale. Y le dice, si es que tú haces esa columna, puedes hacer lo que tú quieras después. Y ella queda como, maravilloso. Y por otro lado, un ejecutivo que se llama Benjamin Barry,
también tiene las mismas iniciales en su nombre, le dice a su jefe, él trabaja como en una compañía donde están haciendo muchas cosas de publicidad, están haciendo una publicidad de diamantes. Y él dice que él puede conquistar, enamorar a cualquier mujer en solo 10 días. Y dice que la va a llevar a la fiesta de la compañía. Y si lo hace, está a cargo de la campaña. En un bar se encuentran, ella decide que él va a ser el hombre que va a enamorar y perder en 10 días, y él decide que ella va a ser la mujer que va a enamorar. Es una rom-com. O sea, es muy chistosa porque ella, claro, decide ser. Yo siento que es muy como esa frase que dice Taylor Swift en eh, Blank Space, que es como ser la mujer soñada por un rato y después como dar vuelta a la cosa. Ella hace eso. El primer día, segundo día es como muy brígida, muy seca, muy bonita, y después empieza a hacer cosas estúpidas. Le remodela la casa sin decirle, le habla en voz de guagua, se mete en sus noches de chicos. Pero bueno, es una rom-com, así que obviamente ahí hay un... yo me acuerdo que estaba en Prime allá, pero no estoy tan segura. Acá sé que para verla tuve que pagar, pero estoy casi segura que ya estaba en Prime o en Netflix. Pero es muy buena. Y siento que igual aguanta la prueba del tiempo. Porque obviamente es como, hay películas que envejecen pésimo. Y que tú la ves en el 2025 y la película es del 2005 y está mal. Pero esta es muy, muy buena y la recomiendo mucho. Y sobre todo si te gusta el rom-com o si quieres ver algo livianito. Porque a mí me ha pasado estos días que han estado duras, como verla en la noche es muy agradable. Eso. Como perder un hombre en 10 días. Creo que aquí en Chile está en Paramount Plus, haciendo aquí la búsqueda. Eso. Así que. Ah, y en Apple TV también. En Apple Plus. Así que ahí están donde encontramos estas plataformas. Ya, voy yo. Esta es una noticia que a mí me alegra mucho, pero que no salió tanto en los medios, con una conversación masiva, pero queda harto, por supuesto, pero creo que es muy bueno destacarlo, que es que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba el proyecto que pone fin al CAE y crea un nuevo instrumento de financiamiento, el FES. Tenemos que este miércoles, la Comisión de Hacienda, el miércoles 13 de agosto, aprobó en particular el proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público y la reorganización y condonación de deudas educativas poniendo fin al CAE. Ahora va a ser revisado en la sala. Cuando pasan las comisiones, generalmente no hay gran cambio en el proyecto en general. Entonces ya es un súper avance. Creemos que es efectivamente un proyecto que era súper importante la negociación, sobre todo con el CAE, que es una instrumentalización como que deja endeudados a estudiantes por muchos años, que tiene un beneficio gigante tanto para los bancos y una pérdida súper grande para el Estado. Se pierde mucha plata con el CAE, mucha, mucha plata. Bueno, no sé, bueno, sí se pierde, pero se entiende. Ya, ojalá, da muchas oportunidades para poder estudiar, pero si se puede revisar y se puede mejorar muy, pero muy bien. Sobre todo con una de estas grandes promesas del gobierno que siempre se le ha como enrostrado. Esta idea de no cumplieron con la condonación al CAE o con el fin al CAE, ustedes malditos pingüinos. Creo que se ha negociado y que va a ser un poco la ministra vocera de gobierno, generado entrevistas de los grandes proyectos que se buscan impulsar y están principalmente tres, que es el proyecto de Sala Cuna, el proyecto del fin al CAE y el levantamiento del secreto bancario. Entonces, si se logran hacer esos tres proyectos en lo que queda de gobierno, creo que va a ser una super ganada. Y creo que va a ser súper bien a Chile. Creo que es súper bien a Chile. Como desde que entiendo el concepto del CAE como algo de que te vayan a endeudar muchos años y que va a ser más perjudicial para ti que nada. Es una súper buena herramienta que sea un poco una deuda con el Estado, donde se pueda regularizar, donde se pueda manejar este dinero, en vez de
como pasarlo al sector financiero, que esto es bastante perjudicial. Así que lo voy a seguir trayendo dentro de mis buenas noticias, lo vamos a posible decir que se aprueba, lo hablemos durante el programa, pero creo que era bien importante un poco destacarlo porque lo vi bien poco en los medios que está avanzando este proyecto, que se esté discutiendo, porque estamos un poco ensimismados con la carrera presidencial, un poco ya lo vimos en el programa de hoy, pero me quería dar este espacio para hablar sobre el FES. Bueno, Bárbara, ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Si es que algunas palabras de cierre, de despedida, un poco con estas pequeñas vacaciones que nos damos de un mes para después volver con una nueva temporada o un nuevo tramo ya de cara a noviembre, que se nos viene ya encima, ya no queda nada. Ya próximamente vamos a tener una segunda vuelta presidencial, lo más probable, con dos alternativas que veamos quiénes van a ser. Sí, no, nada, espero, o sea, voy a echar de menos grabar. Es Súper. una lata no poder hacerlo este rato, pero ahí voy a estar esperando el momento. Excelente, muchas gracias a ustedes, como dice, por llegar hasta este punto. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarme en este capítulo. Recuerden que pueden dejarlo acá, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como laoya.p en Instagram, laoya.p en TikTok. Saluda ahí a nuestra gente de TikTok que comenta harto y se enoja y rabea, pero igual los queremos mucho porque nos dan algoritmos, nos dan movimiento y eso hace que más gente vea este programa. Así que muchas gracias a eso. Recuerden seguirse en YouTube, en Spotify y en todas nuestras plataformas. Nos vemos en un mes más en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós.